Bueno, vamos a hacer ahora un programita muy simple. Este es un programita de domótica, pero nos va a servir para ver otro sensor y para tomar, digámoslo ahora sí, decisiones. Entonces, yo voy a tener un LED que me indique que la luz está encendida, pero realmente no voy a encender la luz. Voy a encender, por ejemplo, voy a encender una bombilla eléctrica. Entonces, el Arduino solamente da 0 o 5 voltios. Una bombilla eléctrica trabaja con 110 voltios, o sea, trabaja con la red eléctrica. Entonces, vamos a simular también cómo es eso de trabajar con la red eléctrica y para, digámoslo así, desacoplar el Arduino de la parte eléctrica, vamos a usar una cosa que se llama un relé. Un relé básicamente es un electroimán. Entonces yo aquí lo que estoy haciendo es activando el electroimán. Digamos que esto está separado. Entonces aquí el relé está conectado a una tierra digital, o sea, a la tierra del Arduino. Pero por aquí, vamos a pensar ya en la bombilla. Vamos a pensar que por aquí está la red eléctrica. La va a conectar como una fuente de voltaje alterno. Está conectada acá. Y el relé lo que hace, llama, mira, ¿qué es lo que hace el relé? El relé tiene dos paticas y aquí una tercera. Entonces, esta viene para acá, conecta la fuente, pero aquí adentro hay una especie como de conector que conecta o con el pin A o con el pin B. Entonces pensemos que el relé lo que va a hacer es cerrar o abrir el circuito, porque si está con A, pues deja pasar la corriente, si está con B, pues yo lo podría utilizar para otro circuito, pero en este caso simplemente el circuito me queda abierto como un switch y no me dejaría pasar corriente a la bombilla. Ese tipo el relé es muy usado porque realmente me permite a mí eh, me permite hacer switcheo para fuentes de corriente más alta de la que puede dar el Arduino. Entonces, si ustedes se fijan, en la parte izquierda está la parte lógica de baja potencia, mientras que en la parte derecha está la parte de potencia. Ahora, esta es una parte, pero entonces, para encender ese bombillo, necesitamos un sensor. Entonces, el sensor que vamos a colocar es un sensor fotoeléctrico. El sensor fotoeléctrico, pues me deja pasar voltaje o me deja pasar corriente a medida que hay o no hay luz. Entonces, vamos a hacer este montaje. Entonces, 5 voltios, una resistencia donde va a caer el voltaje y aquí mi sensor fotoeléctrico. Entonces, bueno, eso depende yo de donde quiera medir, porque yo puedo haber hecho este montaje de la siguiente manera. Yo puedo haber hecho el montaje 5 voltios, el sensor y una resistencia. El valor de la resistencia, una resistencia de 10K, bueno, ustedes pueden organizar el valor de la resistencia de tal manera que les indique cuánto voltaje van a medir acá en la resistencia o cuánto voltaje van a medir acá en el sensor fotoeléctrico. Si es una resistencia muy pequeña,
realmente la caída de voltaje va a ser, no va a ser fácil de medir, pero si la resistencia es grande, la caída de voltaje también va a ser grande. Entonces, vamos a medir con respecto a este punto, porque es el que está con respecto a tierra, entonces vamos a mandar esto al Arduino. O sea, esto está entrando al Arduino a uno de los canales. Entonces, lo que vamos a hacer es muy simple. Es censar la luz y preguntarnos si luz es menor que cierto número, o sea, que no hay luz, entonces, ¿qué vamos a hacer? Encender bombilla, encender LED. Si no, o sea, la luz es mayor que ese número, entonces apagar bombilla y apagar LED. En if y ya, ese va a ser simplemente nuestro programa. Miren qué programa más sencillo. Ustedes pueden, por ejemplo, coloquémosle pues otra arandela. La otra arandela es pues enviar al PC. Aquí no voy a enviar simplemente voy a enviar un número para que nos demos cuenta cómo cambia el sensor de luz. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser solo el montaje del sensor de luz y después hacemos el montaje de la otra parte, del relé con la bombilla. Entonces vamos a diseñar un circuito, vamos a sacar una board, saquemos esta. Vamos a sacar un LED que es el que vamos a encender. Lo voy a poner verde. Y lo voy a trabajar con lógica positiva. Entonces a ese LED le tengo que colocar una resistencia. Y esa resistencia va a ser de 300 ohmios. Vamos a sacar el sensor de luz. El sensor de luz es este. Ya tengo un fotodiodo, una fotoresistencia y un sensor de luz ambiente. Vamos a colocar nuestro sensor de luz. Y vamos a armar el circuito que teníamos. Entonces, a ver, miremos nuestro circuito, miren. Entonces tengo el sensor de luz abajo y tengo la resistencia. Esta parte va a ser el colector. Esta parte va a ser el emisor y la resistencia. Entonces, coloquémoslo de esa manera. Emisor, colector. Busquemos una resistencia. Vamos a colocarle un tamaño grande. Coloquémosle unos 10 kiloohmios. Ahorita miramos qué pasa si lo volvemos más grande o más pequeño. Entonces, vamos a buscar el Arduino. Para que empecemos a hacer las conexiones. Entonces, aquí este lo va a conectar a tierra. Entonces, el menos es ese. Entonces, tierra. Este también lo va a conectar a tierra. Pero esta resistencia va al positivo, a los 5 voltios. Entonces, rojo. Y conectemos el Arduino de esa manera. Pues la tierra con la tierra. Tierra.
y 5 voltios con 5 voltios. Vamos a colocar los 5 voltios. Bueno, tenemos ya. Ahora, por el pin número 13 vamos a prender el LED. Entonces, con el pin número 13 vamos a prender el LED. Todavía no lo vamos a prender. Solamente nos interesa es visualizar la el fotodiodo. Perdón, este sensor de luz. Entonces, para censarlo, vamos a conectar acá. Y lo vamos a llevar a una entrada análoga del Arduino. Entonces vamos a colocarla por el acero. Coloquemos el otro color, por ejemplo, azul. Bueno, entonces ahora ahí solamente vamos a mirar cómo funciona el sensor de luz. Tener una medida exacta de la luminosidad es muy difícil, habría que tener muchas cosas en cuenta. Entonces, ni siquiera voy a colocarlo en voltaje. Yo sé que él me va a tirar un número y dependiendo del número es si está muy oscuro o hay mucha luz ambiente. Entonces vamos a escribir el código. Vamos a decirle que la vamos a hacer en texto. Borro esta parte. Por ahora necesito dos constantes. LED verde para decir que la coloqué por el 13. Y luz, que va a ser el sensor que mida la luz y vamos a empezar en cero. Entonces necesitamos void setup, abro llaves y le tengo que decir entonces a qué velocidad le voy a enviar la información al computador. Entonces se la voy a enviar serial.begin y se la voy a enviar a 9600, punto y coma. Y esto lo voy a hacer para ahora, porque ahorita lo necesitamos. Pin mode LED verde lo vamos a colocar como una salida. Cierro llaves. Ahí quedó la descripción. Realmente el pin verde todavía el LED verde todavía no lo voy a usar para nada, pero lo voy a dejar ahí. Void, loop, abro y cierro paréntesis, abro llaves. Y entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? A luz le vamos a decir analog read, lea lo que hay en el analog read. Y nosotros conectamos a cero, punto y coma. Y ahora se lo vamos a enviar al PC. ¿Cómo es que lo enviamos? Serial.print ln para que envíen la siguiente línea y vamos a enviar lo que hay en luz. Punto y coma, y para que lo alcancemos a ver, vamos a hacer un delay de 1 segundo. Fin del programa. Entonces vamos a mirar, vamos a iniciar la simulación. Vamos a mirar que no tengamos errores.
Parece que no empezó la simulación. Vamos a mirar el código. Entonces ahí está mandando 1,023. Quiere decir que los 5 voltios están cayendo en ella porque no hay paso de corriente. Pero vamos a la simulación. Vamos a ir cambiando la luminosidad. Entonces el voltaje que está cayendo en ella, como ya empieza a haber paso de corriente, el voltaje empieza a cambiar. Y si la resistencia es grande, pues el paso de corriente va a ser pequeño, o el voltaje que va a caer en la resistencia, pues va a ser muy grande. No, perdón, va a ser muy pequeño. Resistencia grande, el voltaje pequeño, entonces en la variación no vamos a ver en el sensor de luz. Entonces miren que de 1023 llegó solo hasta 882. Vamos a darle un valor más grande a la resistencia, por ejemplo 100K, para ver hasta, vean, ya llegó hasta 7. Entonces ya el rango de medida fue mucho más. Entonces cuando estaba oscuro mandó 1023. Cuando había mucha luz mandó 7. O sea que la forma de decidir, digamos, va a ser contraria a como la habíamos escrito. Y es, si el número es mayor que, por ejemplo, que 900, es porque estamos oscuros. Entonces prenda el LED. Si es menor, entonces pues que apague el LED. Vamos a escribir esa partecita. Entonces aquí está mandando. Entonces vamos a hacer la parte entonces, si luz es mayor que 900, por ejemplo, es porque hay poquita luz. Entonces abramos llaves. ¿Y qué es lo que le vamos a decir? Que prenda el LED. Entonces encendamos el LED. ¿Cómo es que prendemos el LED? Digital Right. ¿Quién? LED verde. ¿Y qué le vamos a colocar? Le vamos a colocar un high. ¿Qué más vamos a hacer? No vamos a hacer nada más. Cerremos entonces la llave. Y el si no, o sea, else. Si no, entonces lo mismo. Abro la llave y lo que voy a hacer es apagar el LED. Digital Right. O sea, escribir en el digital, en el LED verde, escribir qué? Escribir un bajo. Para que el LED se apague, cierro las llaves del else y espero un tiempo para volver a tomar la medida, para volverla a mandar y mirar a ver si enciendo o no enciendo la bombilla. En este caso el LED. Vamos a hacerlo con el LED primero. Entonces, como está muy oscuro, el LED está encendido. O sea, realmente vamos a pasar la parte de la bombilla. A medida que se vuelve, vamos a colocarle, miren que el LED ya se apagó por acá porque se supone que ya hay luz suficiente. Entonces él va mirando qué número le está mandando el sensor, o sea, qué voltaje, y con eso ya él toma la decisión. Vamos a conectar un relé. Para eso busquemos los relés. Un relé, ya les había dicho, es un electroimán. Ese electroimán pues se cierra o se abre dependiendo pues la instrucción del Arduino. Véalo acá, acá ya tengo mi relé. Vamos a colocar uno de los dos. Entonces el relé tiene varias, aquí tiene terminal, terminal 13, terminal 3, terminal 4, terminal 8, terminal 9,
11, 6, qué montón de terminales. 1. Bueno, entonces miremos cómo se conecta el relé. Cambiemos de relé, que este tiene más terminales. Yo necesito nada más uno de 3. Entonces cambiémoslo por este. Bueno, entonces ya cambiamos de relé. Miremos este relé. Estas dos son las que accionan la bobina. O sea, miren acá el terminal 8 y el terminal 5. Entonces el terminal 8 lo vamos a llevar a tierra. Vamos a colocarle negro para recordar que esa es tierra. Mientras que el terminal 5, es por donde le vamos a mandar la, digamos, la orden de que inicie, el relé. Entonces vamos a conectarlo al Arduino. Vamos a conectarlo a cualquier puerto del Arduino. Vamos a seguir con el 12. Y ahora esta parte, es que se nos corrió todo el... Bueno, eso es ornamentación, pero también es chévere tenerlo pues ordenado, organizado. Entonces, bueno, por el 12 estamos activando el relé, pero todavía no le hemos hecho ningún tipo de circuito al relé. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar una fuente AC, o sea, como si fuera la red eléctrica de la casa, como si fuera la red eléctrica de la casa, le vamos a colocar una onda de frecuencia de 60. A la casa de nosotros nos llegaba una onda de 60 Hz con una amplitud de alrededor de 110 voltios, porque es pico a pico, un desfase de cero y la onda es de tipo senoidal. Entonces vamos a limitar la bombilla con ese tipo de onda. Vamos a ver si tenemos una bombilla que funcione con ese tipo de onda. No estoy seguro si nuestra bombilla funcione, pero vamos a conectarla para ver cómo es. La bombilla. Y entonces, miren, en esta terminal, que es esta misma terminal, vamos a conectar digamos, la positiva. Vamos a conectar la positiva de la fuente. La positiva entonces viene al relé. El relé con este prende o apaga. Y entonces miren que el relé tiene uno que es normalmente conectado y otro que es normalmente abierto. A nosotros nos interesa tenerlo desconectado y mandarle la señal y conectarlo. O sea que nos interesa es el que sale de acá. O sea, normalmente abierto. El otro funciona al contrario, siempre está conectado y cuando le mandamos la señal se desconecta o se apaga. Entonces vamos a conectar en la bombilla del que está normalmente abierto. La bombilla no tiene polaridad.
y completemos el circuito llevando al negativo de la fuente. Entonces, esto es una ventaja porque el Arduino no está tocando en ningún momento el circuito. Vamos a colocar el circuito de la fuente de otro color. Vamos a colocarla morado. Acá también la voy a colocar morado. Y aquí también la voy a colocar morado. Entonces miren que el circuito, de la fuente es lo que está en morado. Entonces por aquí viene, sale, viene acá. Si el relé está abierto, entonces no hay, la corriente no puede pasar porque no viene de acá hasta acá. Pero si el relé está cerrado, entonces ya, miren, esta cosita, esto es normalmente abierto, normalmente cerrado. La idea es que cuando yo acciono el relé, él se va a pasar para acá. Entonces la corriente va a pasar por acá. O sea que se va a ir para este terminal, o sea, para este que tengo aquí. ¿Quién es el que me lo hace accionar? Esta parte, o sea, la parte, esta que está conectada aquí al Arduino, por el pin número 12. Entonces, ahora lo que voy a hacer es escribir el código. Realmente es agregar un par de cositas. Bueno, entonces vamos a escribir, vamos al código, vamos a agregar el pin 12. Entonces, in, y en el pin 12 está el relé, llamémoslo relé, o bombilla. Y le va a decir que está el 12, punto y coma. Y entonces aquí también tengo que decirle el modo que es pin mode bombilla y lo vamos a colocar como una salida. Output. Ahora vamos aquí. Entonces prendemos el LED y prendemos la bombilla. ¿Cómo prendemos la bombilla? Digital write. A relé le vamos a colocar un alto. Punto y coma. Mientras que si no, lo vamos a apagar. Entonces digital write. A relé le voy a enviar un bajo. Y esto en principio debería funcionar. Ya organicé, digamos, lo que me faltaba. Vamos a iniciar simulación. Me dice que hay un error. ¿Dónde? ¿Qué es que me faltaría? Ah, porque relé no está. O sea, dije relé y después le coloqué bombilla. Entonces no es relé, es bombilla. Una de las cosas que es interesante es que muchas veces él no es capaz de encontrar el error. Y señala por ahí cualquier cosa. Cerrar y vamos a darle otra vez. Y parece que funcionó. El bombillo está encendido. ¿Por qué? Porque el LED está encendido porque hay muy poquita luz. Vamos a quitar luz a ver qué pasa. Ahí se apagó. Y vamos a mirar que él está enviando los datos. Entonces le dijimos que cuando fuera mayor que 900. Entonces ahí se debería haber encendido. Ahí se debería haber apagado.